La diabetes mellitus tipo 2 no comienza el día que te dicen tienes el azúcar alta. Comienza mucho antes, cuando el cuerpo empieza a fallar silenciosamente en algo esencial, controlar la glucosa. Pero antes de entrar en un drama bioquímico, dejemos algo claro. La glucosa no es el enemigo, es la gasolina de las células. El problema es que en esta enfermedad esa gasolina se queda dando vueltas en la sangre sin poder entrar en donde realmente se necesita. ¿Y qué es exactamente la diabetes mellitus tipo 2? Bueno, es básicamente una enfermedad que es crónica, metabólica y progresiva y se caracteriza principalmente por la presencia de, primero, resistencia a la insulina. Las células del cuerpo, como las del músculo, hígado y tejido graso, no responden bien a la insulina. Y dos, hay una disfunción de las células beta pancreáticas. El páncreas que produce la insulina empieza a fallar progresivamente, dando como resultado final una hiperglucemia crónica, es decir, niveles altos de glucosa en sangre de forma persistente. ¿Por qué se acumula la glucosa en sangre? Porque resulta que las células no la están captando bien. Esto se llama resistencia. Y porque el páncreas, que al principio se esfuerza más y más para producir insulina, eventualmente se agota y produce menos. Es como tener gasolina y tener llaves, pero lamentablemente el carro no enciende. En esta enfermedad no aparece de un día para otro. Durante años uno se puede tener lo que se conoce como intolerancia a la glucosa o hiperglicemia en ayunas, pero sin síntomas. Lamentablemente ya con daño progresivo en los órganos como riñones, ojos y nervios. Y cuando finalmente logramos detectarla y diagnosticarla, muchos pacientes ya han perdido hasta el 50% de la función de las células beta. ¿Quién afecta más? Y esto es importante. A personas con obesidad abdominal, a quienes llevan una vida sedentaria, a quienes tienen antecedentes familiares, a personas mayores de 45 años, pero lamentablemente cada vez más frecuente en jóvenes y adolescentes. Un dato clave en esta enfermedad es que la diabetes mellitus tipo 2 representa más del 90% de todos los casos de diabetes a nivel mundial, lo que es muy grave. En resumen, la diabetes mellitus tipo 2 es como un iceberg. La hiperglucemia es solo la punta visible, debajo hay años de alteraciones hormonales, hay resistencia a la insulina y un desgaste metabólico, antes de que aparezca el primer síntoma. Por eso, la clave de todo esto es detectar a tiempo los signos para entender cuándo actuar y cuándo comenzar este tratamiento a tiempo. Vamos a hablar de una hormona que se volvió famosa, pero que poca gente realmente entiende, y es la insulina. ¿Qué es y para qué sirve? La insulina es una hormona que se fabrica en unas células especializadas del páncreas llamadas células beta, que serían estas. Su principal función es controlar los niveles de glucosa en sangre después de comer. Piensen en la glucosa como un paquete de energía. La insulina es la llave que abre la puerta para que ese paquete entre las células, sobre todo al músculo para que éste se mueva, al hígado para poder almacenarla y al tejido adiposo para guardarla solo por si acaso. ¿Cómo lo logra? Con una secuencia bien organizada, básicamente lo llamaríamos una coreografía bioquímica. Primero, la insulina se une a su receptor, que sería el timbre de la célula. Luego ese receptor activa una serie de proteínas dentro de la célula y finalmente esa señal final hace que unas compuertas llamadas GLUT4 se muevan hacia la superficie celular y finalmente la glucosa puede entrar. Pero ¿qué pasa en la enfermedad de diabetes mellitus tipo 2? Aquí viene el problema. Las células dejan de responder a la insulina y literalmente la van a ignorar. Este proceso se conoce como resistencia a la insulina y ocurre porque el receptor de insulina no funciona bien. Las proteínas de señalización están bloqueadas o alteradas, el GLUT4 no logra llegar a la membrana, así que la glucosa se queda por fuera de la célula. ¿Qué hace el cuerpo cuando la glucosa sigue alta en sangre? Bueno, el páncreas lo que va a decir es, ok, mandemos más insulina. Y lo hace al principio, pero como la respuesta no mejora, se vuelve un círculo vicioso. A más insulina, misma resistencia, más insulina, desgaste. Dando todo esto un resultado. Tenemos mucha insulina en sangre o hiperinsulinemia, pero que no sirve. La glucosa no entra a las células, se acumula en la sangre y es ahí cuando comienza el problema grave, el daño silencioso. Entendiendo que la insulina es como una llave que abre la puerta para que la glucosa entre a las células, pero ¿por qué esa llave deja de funcionar? Aquí la pregunta. Aquí es donde aparece el verdadero villano silencioso de la historia, la resistencia a la insulina. Es eso, es cuando las células, especialmente las del músculo, hígado y grasa, dejan de responder correctamente a la insulina. Es como si la insulina estuviera gritando, ábranme, y las células respondieran, ¿quién eres tú? No te conozco. Pero no es un capricho. Hay causas muy claras dentro de esta resistencia y te las voy a explicar una por una.
Primera causa, la obesidad abdominal y grasa visceral, el incendio silencioso. No toda la grasa resulta que es igual. La grasa que se acumula en la barriga, también llamada grasa visceral, es la más peligrosa. ¿Pero por qué? Porque no solo es grasa de reserva, es un órgano activo. Libera sustancias inflamatorias como factores de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, resistina. Estas moléculas producen una inflamación crónica de bajo grado en todo el cuerpo. Es como tener una fogata encendida todo el tiempo dentro de ti. Y el problema es que esa inflamación interfiere con las señales de la insulina. Entonces, ¿qué pasa? La insulina toca la puerta, la cerradura está oxidada por la inflamación. El segundo problema son los ácidos grasos libres, la grasa que intoxica. Cuando hay exceso de grasa en el cuerpo se liberan ácidos grasos libres hacia la sangre. Estos ácidos entran en el músculo, el hígado y el páncreas. ¿Cuál es el resultado? Que se van a acumular triglicéridos dentro de las células, especialmente el hígado. Esto va a alterar el funcionamiento interno y bloquea las señales de la insulina y además aumenta el estrés oxidativo y favorecen la lipotoxicidad. Es como si llenáramos una oficina de cajas de grasa, ya nadie puede trabajar, ni moverse, ni comunicarse. El tercer problema es el estrés celular y los radicales libres. Esto es un sabotaje microscópico. Cuando hay demasiada glucosa y grasa circulando, se produce una sobrecarga en las mitocondrias, las células que fabrican energía en la célula. ¿Esto qué produce? Que se generen unas especies de reactivos de oxígeno que dañan proteínas, lípidos y ADN y sobre todo interfieren con la señalización de la insulina. Ese estrés también activa enzimas diferentes que van a interrumpir la cascada de señalización. O sea, el sistema de comunicación entre insulina y célula colapsa por un sabotaje interno. Y viene una pregunta que siempre hacen: ¿todo esto es por genética? No, la genética puede darte una predisposición, pero resulta que el estilo de vida, la alimentación alta en azúcares simples, grasas saturadas, sedentarismo, mal sueño y estrés dispara la enfermedad. Piensa en esto como en una casa que tiene cableado viejo. Esa sería la genética, pero lo que provoca el incendio son los enchufes sobrecargados y el desorden que conocemos como hábitos. En resumen, inflamación más grasa ectópica más radicales libres lleva a que las células ya no escuchen a la insulina. La glucosa se acumula en la sangre, el páncreas se ve obligado a producir más y más insulina y así se forma el círculo vicioso que marca el inicio de la diabetes mellitus tipo 2. Bueno, ya sabemos que en la diabetes tipo 2 el cuerpo no responde bien a la insulina, pero también hay otro golpe bajo. El páncreas, al ver que nadie hace caso, trabaja el doble hasta que se agota. Imaginen que el páncreas es como un restaurante y las células beta son los chefs. Sí, los meseros, las células del cuerpo, no recogen la comida, la glucosa. ¿Qué hace el chef entonces? Cocina más y más platos. Esto es insulina, hasta que finalmente colapsa, renuncia o se quemó la cocina. ¿Qué pasa con las células beta del páncreas? Al principio, en la fase compensatoria, las células beta producen más insulina, o sea, estas celulitas. Esto se llama hiperinsulinemia. Pero esta estrategia no va a funcionar a largo plazo porque el problema no es la falta de insulina, sino que el cuerpo no la escucha. Entonces, las células beta comienzan a fallar y lo hacen en tres formas. Primero, estrés del retículo endoplasmático. El retículo es como la fábrica donde se empaca la insulina. Cuando hay una demanda exagerada, las fábricas colapsan por sobreproducción. Se acumulan proteínas mal plegadas, se activa una señal llamada UPR, respuesta de proteínas desplegadas. Si el estrés persiste, esta alarma se vuelve una orden de autodestrucción, dando como resultado algo que es terrible, una apoptosis o muerte celular a programa. El segundo problema es el estrés oxidativo y el exceso de glucosa y ácidos grasos produce radicales libres dentro de la célula. Estas células alteran estructuras, dañan el ADN y las mitocondrias. Es como si la cocina del chef tuviera una fuga de gas, el fuego por todos lados, la célula no puede trabajar y termina dañándose. Tercer problema, hay una inflamación crónica local. Las células beta se inflaman como interleuquina 1 beta, factor de necrosis tumoral alfa y otras citoquinas inflamatorias. Este microambiente inflamatorio no solo agota las células, sino que activa genes proapoptóticos. El problema número 4, hay una dediferenciación celular. Y aquí viene algo fascinante. Algunas células beta, o sea de acá, bajo cierto estrés son literalmente capaces de perder su identidad y dejan de comportarse como células productoras de insulina. Ya no responden a la glucosa, no secretan insulina adecuadamente
y algunas incluso se transforman en células tipo alfa o células progenitoras totalmente diferentes. Esto da como resultado que el páncreas pierde la capacidad de producir insulina y la glucosa sube y sin freno. En resumen, el cuerpo ignora la insulina, el páncreas trabaja más. Las células beta se estresan, se inflaman, se oxidan, algunas mueren, otras se olvidan de su función y se pierde la capacidad de controlar el azúcar. Es como si el chef no solo renunciara, sino que quemara el recetario antes de irse. La diabetes tipo 2 no es solo un problema del páncreas, es un desajuste sistémico, un problema de comunicación entre los órganos que normalmente trabajan en equipo para mantener el azúcar bajo control. En condiciones normales, en armonía metabólica que mantenemos, no hay problema, pero en la diabetes mellitus tipo 2 es como si cada órgano estuviera escuchando una emisora diferente. El músculo es uno de los principales consumidores de glucosa. Cuando nosotros hacemos ejercicio o comemos, son los músculos los que usan la glucosa como combustible. Pero resulta que en la diabetes mellitus tipo 2 se vuelven resistentes a la insulina. ¿Esto qué significa? Que la insulina intenta decirle, abre la puerta, y la glucosa necesita entrar, pero que el músculo le responde, no escucho nada, estoy ocupado. Esto da como resultado que no se activa la proteína GLUT4. La glucosa no entra, se acumula en la sangre. Consecuencia, glucosa elevada y músculos sin energía. El otro caso es el hígado, que es un rebelde que produce glucosa sin permiso. El hígado funciona como un banco de energía. Guarda glucosa en forma de glucógeno y lo libera cuando el cuerpo lo necesita, como durante, por ejemplo, en ayuno. La insulina normalmente le dice, no produzcas más glucosa, acabamos de comer, pero resulta que en la diabetes mellitus tipo 2, el hígado está como en un piloto automático. Sigue produciendo glucosa por gluconeogénesis y glucogenólisis, aunque haya niveles altos de glucosa en sangre. Es como si el hígado pensara que estás en una emergencia metabólica cuando en realidad estás sentado comiéndote una hamburguesa. Por otro lado, tenemos al tejido adiposo, que es el chismoso inflamado. El tejido graso resulta que, especialmente el de la grasa visceral, la de la barriga, no solo guarda energía, es un órgano endocrino, y en obesidad libera ácidos grasos libres, citoquinas inflamatorias. ¿Qué hacen estas sustancias? Actúan como saboteadores metabólicos. Van a inhibir la señal de la insulina, aumentan la inflamación, dificultan la entrada de glucosa en la sangre. Esto da como resultado que empeora la resistencia a la insulina en músculo, hígado y páncreas. El tejido graso, lejos de ser pasivo, lo que va a hacer es avivar el fuego de la diabetes. En cuanto al páncreas, intentando compensar pero sin apoyo, produce más y más insulina al principio. Pero ningún otro órgano le va a ayudar en este problema. El hígado no frena su producción de glucosa, el músculo no deja entrar la glucosa y el tejido adiposo lanza señales inflamatorias. El páncreas se convierte en ese compañero de trabajo que hace todo mientras los demás lo gorrean y lo sabotean o simplemente lo ignoran. Y al final va a colapsar. Esto, en resumen, nos indica que en la diabetes mellitus tipo 2 los principales órganos pierden la capacidad de trabajar en conjunto. El músculo no capta glucosa, se queda en la sangre, el hígado sigue produciendo glucosa, llevando a hiperglucemia, niveles altos de azúcar en sangre, el tejido adiposo libera grasas y citoquinas, lo que va a bloquear la insulina, y el páncreas produce más al principio, pero al final se agota y se cansa. Todo esto se llama comunicación interorgánica alterada, y es lo que convierte una desregulación puntual en un problema crónico y sistémico. Es como si una orquesta, el pianista, el páncreas, está tocando más fuerte, el baterista, sería el hígado, está improvisando jazz en lugar de seguir el ritmo, y el bajista, músculo, no está conectado con el amplificador, mientras que el guitarrista, la grasa, está gritando fake news por el micrófono. El resultado es un desastre metabólico que la glucosa sigue subiendo como un volumen distorsionado. ¿Cuál es el problema más peligroso de la diabetes mellitus tipo 2? Que al principio no nos duele, no se siente, no avisa. Pero mientras seguimos nuestra vida normal, creyendo que todo está bien, la glucosa alta realmente está dañando órganos en silencio. Y cuando los síntomas aparecen, muchas veces ya hay consecuencias graves. ¿Por qué la glucosa alta es tan dañina? La hiperglucemia crónica provoca una tormenta bioquímica en el cuerpo. Se forman productos finales de glicación avanzada, que son como caramelos pegajosos que se adhieren a proteínas de paredes de vasos sanguíneos y tejidos, alterando su estructura y función. Se generan radicales libres y estrés oxidativo que produce daño celular profundo y progresivo. Y se activa la inflamación crónica de bajo grado.
sutil pero constante, que deteriora lentamente los tejidos nobles como son el riñón, la retina, los nervios. Todo esto afecta principalmente a los vasos sanguíneos grandes y pequeños, lo cual explica las dos categorías de complicaciones, que son las complicaciones de tipo microvasculares, donde básicamente hay un daño a los vasos pequeños, ojos, riñones y nervios. Estas son responsables de buena parte del deterioro de la calidad de vida de pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En el caso de esta, una de las más importantes es la retinopatía diabética, que es un daño progresivo a los pequeños vasos sanguíneos de la retina. El fondo del ojo, por ejemplo, ahí los pueden ver. ¿Por qué ocurre? Porque la hiperglucemia daña los capilares de la retina, se filtran, se obstruyen, proliferan nuevos vasos, pero resulta que de mala calidad. ¿Qué puede causar? Van a causarles visión borrosa, hemorragias intraoculares, desprendimiento de retina y una ceguera irreversible si no se detecta a tiempo. Hay un dato muy importante, es que es la principal causa de ceguera en adultos en edad laboral. La segunda enfermedad en este grupo es la neuropatía diabética, que es un daño a los nervios periféricos, afectando sobre todo a las extremidades, pies y manos, y los síntomas más comunes son hormigueo, ardor, entumecimiento, dolor punzante y pérdida de sensibilidad, la cual es peligrosísima. ¿Qué consecuencias tienes? Pues resulta que si no sienten la herida o quemadura en el pie, no la cuidan, se infecta, se ulcera y puede terminar en amputación. Esta enfermedad afecta al 50% de los pacientes con diabetes, hasta el 20% de las que tienen úlceras diabéticas avanzadas sufrirán amputación en esas extremidades, lamentablemente. La tercera enfermedad de esta categoría es la nefropatía diabética, que es básicamente un deterioro progresivo de la función renal por daño a los glomérulos, los filtros del riñón. ¿Y cómo ocurre? La hiperglucemia resulta que daña los capilares renales, empieza a filtrarse proteína, albúmina, por la orina. Y los signos de alarma es que ustedes empiecen a ver proteinuria, albúmina en la orina en los exámenes, hipertensión arterial, retención de líquidos, hinchazón básicamente, y esto que puede causar insuficiencia renal crónica, diálisis, trasplante renal. Es la causa más común de enfermedad renal terminal en muchos países en el mundo. El segundo grupo de complicaciones son las complicaciones macrovasculares, donde hay un daño a vasos, pero ya no pequeños, sino grandes, como son corazón, cerebro y arterias periféricas. Y aquí entramos en un terreno literalmente mortal. La primera enfermedad en esta categoría es la categoría isquémica cardiópata, el infarto del miocardio. La diabetes duplica y cuadruplica el riesgo de infarto. ¿Y por qué? Porque la glucosa alta daña las arterias coronarias, se forman placas de grasa conocidas como aterosclerosis, la sangre no fluye, el corazón se queda sin oxígeno y ahí llega el infarto. La segunda enfermedad en este grupo son los accidentes cerebrovasculares, los ACV o derrame cerebral. El mecanismo es un daño vascular por placas, obstrucción, y el cerebro no recibe oxígeno por esto. Las consecuencias son una parálisis, hay dificultad para hablar, hay muerte cerebral. La diabetes mal controlada acelera lamentablemente este proceso. La tercera gran enfermedad en este grupo es la enfermedad arterial periférica y el pie diabético. ¿Qué es lo que pasa? Las arterias de las piernas se tapan, ese es el gran problema, no llega a la sangre a los tejidos, y si hay una herida no cicatriza, se ulcera, se infecta, se gangrena y lamentablemente hay que amputar. Entonces, quiero dejar este ciclo de diabetes con este tema. La diabetes no mata de inmediato, pero acorta años de vida saludable. Empieza en silencio, pero si no la enfrentas te puede quitar la visión, los pies, los riñones o la vida. Por eso detectar a tiempo, tratarla correctamente y educar sobre ella es crucial. No solo se trata de bajar el azúcar, se trata de proteger todo el cuerpo de las consecuencias invisibles de esta enfermedad.